Muy buenas a todos. Hacemos un último vídeo de explicación en este tema en el que vamos a tratar la extracción del factor común. ¿Qué significa eso? Bueno, se trata de una transformación de un polinomio en general que se podrá realizar en ciertas sumas y restas y que resulta muy útil en el cálculo algebraico. Lo vamos a aplicar para sumas y restas. Entonces, si tenemos una suma como la que tenemos aquí, como la que está puesta aquí, sería, lo ponemos un poquito más grande, a por b, que suma a por c y que resta, perdón, aquí sería una resta, a por d, vemos que esto es una suma o una resta, da igual qué operación sea, en el que hay un elemento que se repite continuamente, se repite en todos los términos. Esto es importante, que se repita en todos los términos, que sería la a. Eso quiere decir que si la a se está repitiendo en todos los términos, puede extraerse como factor común y se colocaría de la siguiente forma. Esto sería igual, lo ponemos aquí en igual, vamos a ponerlo mejor aquí a la derecha, nos llevamos la pizarra un poquito más para allá, y esto lo podríamos expresar como un elemento a que multiplica a todo un paréntesis compuesto por todos los elementos restantes, que sería b, c y d, pero respetando cuáles son los signos de sumas y de restas. Lo ponemos, que es mucho más fácil verlo que explicarlo. Esto sería a multiplica el primer elemento, que es b. Entonces, dentro del paréntesis pondremos el primer elemento b. Luego, en el segundo elemento, a multiplicaba a c. Y resulta que además venía precedido de una suma. Por tanto, aquí pondremos más el elemento c. Y luego, como tenemos una resta y en el tercer término está multiplicando a d, sería menos d. Repetimos, tendríamos que respetar los signos y colocar todos los elementos que estaban multiplicando a. Por la propiedad distributiva, aquí sabemos que si esto lo desarrollamos, nos quedaría exactamente esto de aquí. A por el primer elemento, A por el segundo elemento y A por el tercer elemento, ¿vale? Eso sería la extracción de factor común. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Si tenemos por aquí, por ejemplo, 4A más 4B, esto se repite el 4, vemos que se repite el 4 y ese 4 podría salir factor común. Factor común tendríamos que poner primero ese elemento solo una vez, multiplicando, vemos aquí el signo de multiplicación, multiplicando por un paréntesis que esté compuesto de los elementos restantes, de A y de B. ¿Vale? Si borramos, vamos a borrar esto y vamos a hacerlo nosotros. Si queremos hacer este par de ejemplos, vamos a poner lo siguiente. Tenemos que extraer factor común si es el caso de que alguno de los factores se repita. Vemos que aquí, tanto para el primer elemento como para el segundo elemento, la a se está repitiendo. Si queremos expresar a cuadrado de forma un poco más desarrollada, podríamos poner a por a y luego más a por b. Vemos que aquí, tanto en el primer elemento hay un elemento a y en el segundo también hay una a. Eso quiere decir que si se repite esa a, podremos ponerla fuera de un paréntesis, multiplicando al resto de elementos. Nuestro resto de elementos sería otra A y en este caso una B. Esa B precedida, por supuesto, de un más. Así que le colocamos aquí A del primer elemento más la B del segundo elemento. Y nos quedaría así. En el siguiente, si queremos expresar esto con un factor común, intentamos ver cuál es el factor que se está repitiendo. En este caso, ningún número se repite. La x al cubo viene multiplicada por 1, la x cuadrado viene multiplicada por 2 y y la x viene multiplicada por un 5. Eso quiere decir que como no hay ningún factor en común de estos tres números, no podremos sacar un número como factor común. Pero lo que sí se está repitiendo en todos los términos es que tenemos una x. Aquí tenemos una x al cubo, es decir, esto se puede expresar como x por x menos 2 por x, ya que tenemos una x al cuadrado, más 5 por x. Y aquí nos fijamos que sí tenemos un elemento x y un elemento x. Me daría igual tomar el tercero como el segundo como el primero. Lo importante es que haya una x al menos. Bueno, pues esa x también podremos sacarla factor común. Ya que va a ir multiplicando, me daría igual sacarla por la izquierda o sacarla por la derecha. Podemos ponerlo como x que multiplica a el resto de elementos. Aquí tenemos x por x y por tanto el primero sería x al cuadrado. X por x al cuadrado. El segundo es un 2x con un menos y por tanto aquí sería menos 2x. Y en el último lo que nos sobra sería un 5 y aquí deberíamos poner ese más 5.
¿vale? Esto también podríamos expresarlo como x cuadrado menos 2x más 5 multiplicado por x. Es decir, en lugar de poner esta x al principio, podríamos ponerla también al final. Simplemente eso. Vamos a ver aquí un par de ejemplos prácticos para poder ir reduciendo también algunos factores dentro de algunas fracciones. Si hacemos la operación aquí, vemos que tenemos una a al cuadrado y una a por b. Se repite una de las a's, por tanto, tenemos una a fuera que multiplicaría a un paréntesis en el que nos queda otra a del primer elemento, a por a, más la b del segundo elemento. Y en la parte de abajo, en el denominador, tendríamos que se repite el 5. La a y la b son distintas, por tanto no puedo sacarla factor común, y aquí lo que se repetiría sería el 5. 5 que multiplica primer elemento, segundo elemento, a más b. Y esto nos sirve para que una vez que tengamos a y 5 multiplicando al factor de a más b, podamos, entre comillas, tachar o podemos reducir ese factor y quedarnos con una fracción mucho más reducida, en nuestro caso a partido por 5. De la misma forma, aquí abajo vemos que tenemos m al cuadrado y m por n. Se está repitiendo una m y por tanto esa m debería quedar fuera. Si queréis, incluso lo podemos expresar, lo podemos hacer un poquito más para la derecha para que haya más hueco, aquí. Esa m podemos ponerla primero por hacer paso por paso, como m por m más, perdón, menos, sería menos m por n, partido de m al cuadrado menos n al cuadrado. Acabamos de ver en el vídeo anterior cómo expresar un polinomio en una identidad notable. Cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo era una suma por diferencia del primer elemento m y n, primero con una suma y luego con una resta. O primero con la resta y luego con la suma, eso da igual. Si seguimos, aquí podríamos sacar factor común, una m. Tendríamos esa m que podría ir factor común y esto nos quedaría arriba m que multiplica a la m restante menos la n restante, m menos n, partido de m más n, copiamos tal cual, por m menos n. Así esto nos quedaría que el m menos n y el m menos n podrían tacharse y finalmente solamente tendríamos m partido de m más n. Y en el último vemos que tenemos una a al cubo. A al cubo puede expresarse como a por a partido, y aquí ponemos también a por a más a por a por a. ¿De acuerdo? Aquí vemos que realmente tenemos una a repitiéndose en todos los elementos, pero no solamente una, sino que además podríamos tomar hasta dos. Aquí tenemos 2, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2. 2 tenemos en común tanto para el de arriba como para los dos de abajo, y por tanto podemos sacar factor común una a cuadrado. Y esto nos podría quedar de la siguiente forma. A cuadrado arriba por a, ya que esto lo podemos agrupar como a cuadrado, partido de a cuadrado, es decir, a por a y a por a, que multiplica a lo restante que queda aquí. ¿Qué pasa? Que al tener todos los elementos ya tomados en el a cuadrado, el elemento restante sobre el que estamos multiplicando, siempre pondremos el 1. ¿Vale? Si hemos sacado factor común todos los elementos de un término, lo que nos queda por multiplicar solamente es un 1. Más, este más es este de en medio, el elemento sobrante de la a al cubo, que sería una a. Y de esta forma vemos que una a al cuadrado de arriba con una a al cuadrado de abajo podría irse y tendríamos finalmente a partido de 1 más a. Estos son algunos ejemplos que hemos explicado un poquito más lentos. Vamos a hacer ahora estos un poco más rápidos. Vemos el 3 y el 12. Tendríamos que estudiar si hay algún factor en común entre esos números. 12 lo podemos poner como 3 por 4. Y por tanto el 3 también estaría común. Esto sería igual a 3x menos 3 por 4 por x al cuadrado. Aquí se repiten dos elementos. Tanto el 3 del primero y en el segundo, como una x en el primero y una x en el segundo. Si tomamos el 3x como factor común, podríamos tenerlo tanto para el primer elemento como para el segundo. Es decir, todo lo que podamos poner como factor común lo ponemos. Esto sería igual a 3x, que multiplica. Resulta que 3x son todos los términos de aquí y el resultante solo sería 1, menos
hemos tomado el 3, hemos tomado una x de la x al cuadrado y lo que nos queda sería 4x. Pues 1 menos 4x. ¿Vale? Esa sería un poco la idea. Podemos tomar varios elementos. Vamos a hacer el de abajo. Aquí tendríamos x al cubo menos 5x al cuadrado. Aquí lo que se está repitiendo es una x y tanto en el primero como en el segundo vemos que el segundo elemento está elevado al cuadrado. Si el último elemento está elevado a un número, eso quiere decir que se puede sacar factor común. Aquí podríamos sacar factor común una x al cuadrado, 2x del primero y 2x del segundo. Si quitamos 2x del primero, lo que me quedaría sería una x, ya que es una x al cubo, menos el 5 que me queda resultante después de quitar la x al cuadrado. ¿Vale? Y por último, abajo tendríamos 4a partido de 4a más 8b. El 4a de momento no podemos hacer nada con él. Y abajo vemos que la a y la b tampoco vamos a poder hacer nada con ellas. Lo único que vamos a poder hacer es sacar factor común el 4, ya que 8 lo podemos expresar como 4 por 2. ¿Vale? Así que ese 4 va a salir factor común que multiplicará al primer elemento, que será a, y al segundo elemento, que sería 2b. Al sacar un 4 de aquí, tachamos este 4 y nos quedaría el 2 multiplicando por la b, más 2b. Esta sería la reducción y aquí lo único que podríamos tachar sería el 4 de arriba con el 4 de abajo. Mucho ojo, no podremos quitar nunca, evidentemente, elementos que estén sumando, solamente elementos que estén multiplicando. Es decir, esta a, por ejemplo, no podría irse nunca con la a de abajo, ya que la a de abajo está dentro de una suma con el 2b. Solamente podría irse si estuviera multiplicando, ¿vale? Tiene que ser un factor. Ya con esto terminamos el vídeo y continuamos en la siguiente clase.